Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula Familia de Músicos Herrera, la cual está representada por 4 generaciones de músicos: el compositor Mariano Herrera, el fundador y primer director del Conservatorio Castella, Arnoldo Herrera, el director de orquesta, Sergio Herrera, y el joven compositor Daniel Garrigues. Para conocer a más profundidad esta familia, conversaremos con el director de orquesta, Sergio Herrera. Yo parto de mi abuelo Mariano Herrera Solís. Esa es la referencia que tenemos de músicos, diría uno, profesionales. Tenemos alguna referencia de que un tío de mi abuelo ejercía algo en Guadalupe, seguramente que tenía que ver con instrumentos musicales, pero no formalmente. Mariano Herrera Solís, ya muy joven, estamos hablando él nació en 1902. Mi padre nació Arnoldo Herrera González, que sería el descendiente de él, nació en el 23 en Cartago, y ya para entonces, en el 23, Mariano Herrera Solís era músico de la banda de Cartago, es decir, que a los 19 años, me parece, entonces, en 1902, a los 21 años, ya era músico de la banda de Cartago. Entonces, probablemente, y entiendo, los músicos de las bandas se formaban en los cuarteles, y mi abuelo, con alta probabilidad, creo que ya desde los 16 años estaba en la banda militar de San José. Y viviendo en Guadalupe, él era maestro de capilla en la iglesia de Guadalupe. El padre, Marín, así es como me recuerdo, era también el dueño del cine que quedaba en la esquina en Guadalupe. Y bueno, cuando mi abuelo tocaba las misas, la misa, por decir algo así, las misas de 4 de la tarde, luego a las 6 de la tarde iban al cine. El padre era el dueño, entonces, y mi abuelo era el músico, el pianista para el cine mudo. Entonces él y el padre tenían, como quien dice, en cierta manera una sociedad, porque después el padre se fue para Cartago, entonces mi abuelo se fue para Cartago, también Entre Ríos. Entiendo que por último se movió a Santiago de Puriscal, y donde iba el padre iba el músico. Entonces fue muy interesante esa sociedad que tuvieron el padre Marín y mi abuelo en el campo de la música sacra, porque eso fue lo que ellos trabajaban, ¿no? En el asunto de la misa. Pero en el asunto de las bandas, entonces mi abuelo lo que hizo fue que se trasladó por un tiempo a la banda de Cartago, y ahí compuso muchas de las obras. Nació mi papá en el año 23 en Cartago, y compuso muchas de las obras que le dieron a él, digamos, pudo ejecutarlas en la banda, como fue la marcha solemne, o la marcha festiva, o la serie de 5 números, toda la música sacra y las serenatas, la música de banda que hasta el momento hemos encontrado. Vale decir que recientemente, en este mes, me di a la tarea, escuché que había una música de Santo Domingo, de una cimarrona o de un grupo musical de un señor que tenía 100 años y que la donó al archivo musical. Y entonces me informaron que encontraron una marcha que se llama El Triunfador. Y entonces estoy muy feliz porque encontramos esa obra, y también en archivos nacionales
encontramos una obra que estaba perdida, que sí sabía que existía, que se llama Melodías Pintorescas. Ambas obras no las he podido estrenar, pero espero este año poder hacer un concierto de música de él, porque vale la pena la grabación de esas obras que son un paisaje de nuestra música de los primeros 50 años del siglo XX, y le dieron a Costa Rica, pienso yo, una identidad. Eso fue muy importante para nuestra música. Mi abuelo fue alumno de Julio Fonseca, que escuchó, dirigía continuamente la banda de San José, y le llamó para que trabajara con él, estudiara prácticamente así al modo del siglo XIX, o siglo, inclusive el siglo XVIII, que los músicos iban a donde los aprendices iban a donde los maestros. Entonces, también creo que mi abuelo aprendió el órgano a través de los curas alemanes que estuvieron en el colegio seminario, y no era un cura, sino que eran varios curas. Se hablaba del padre Kuhlmann, que era organista. Bueno, en eso hay historia, porque Costa Rica tiene creo que más de 18 y 25 órganos tubulares alemanes en iglesias de San José muy importantes, y ahí es donde se desenvolvían. Así que mi abuelo fue maestro de capilla, que es una profesión bellísima que en Alemania todavía se conserva, inclusive es una carrera universitaria. Creo que se pensionó joven, pero digamos si empezó a los 16 años, en el año 46, entiendo, se pensionó después de 30 años, y entonces se dedicó a la composición, se dedicó a hacer música sacra y a componer ya como oficio, digamos, oficio de compositor. Y entonces, bueno, logró hacer su carrera en la música sacra junto con la iglesia, digamos, porque era el músico del sacerdote, y por lo tanto hasta vivía en las parroquias, como acostumbran en Europa inclusive. Entonces, mi abuelo vivió hasta el año 69, quiere decir que vivió 67 años, y por último, en sus últimos años, en el año 61-62, compuso 3 sinfonías, que creo que fue un paso importante en su carrera musical, puesto que dio ese salto a la composición sinfónica. Quiero agregar que también he descubierto en estos días que mi abuelo fue músico fundador de la Sinfónica Nacional, porque en el primer programa, vamos a ver, 42, en su primer concierto aparecen 3 saxofonistas, y el primer saxofonista en ese concierto de la Sinfónica Nacional de Hugo Mariani es Mariano Herrera Solís. Entonces, yo podría decir que mi abuelo fue el primer saxofonista de la Sinfónica Nacional y músico fundador de esa orquesta, así que eso todavía me enorgullece más. Mi padre, Arnoldo Herrera González, y toda su generación, sus hermanos, todos fueron o pianistas o saxofonistas, profesores de música algunos. Uno fue futbolista, que reconocido del Saprissa, Rodolfo Herrera, y otro fue maestro de música, otro fue saxofonista, pero mi padre fue el que continuó de manera profesional, y en el año 39 trabajó en la Escuela de Tres Ríos como maestro. Estamos hablando, si nació en el 23, entonces alrededor de 16 años ya era maestro de música en escuelas, porque los jóvenes trabajaban inmediatamente, y en el año 42, o sea, 3 años después, decidió irse para México, producto de una beca que le ofreció el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia. Esa beca, pues, me imagino, incluía el pasaje aéreo, pero según palabras de él, solo alcanzó para eso, y después, con la problemática interna que había en Costa Rica, pues estas becas se desaparecían o ya no se enviaban. Entonces, él inmediatamente en México, que es un país que estaba en la post-revolución, inició como maestro de coros
en lo que llamaban conscriptos en una zona de México central, que lo enviaron a donde están los conscriptos, eran los aprendices o que iban a ser parte del ejército mexicano. Entonces, en ese afán de educar a la población mexicana, después de la revolución, hacían falta muchos maestros. Y la música fue muy importante para los mexicanos en ese tiempo. Así que él fue delegado a trabajar con milicia, digamos, en México para los jóvenes y educarlos. Y de ahí pasó al el Instituto Nacional de Bellas Artes, que empezó a dirigir Carlos Chávez junto con la Sinfónica Nacional de México. Se inscribió y en el conservatorio hizo la prueba con Julián Carrillo. Después Carlos Chávez, que no se llevaba bien con Julián Carrillo por sus pensamientos, por sus pensamientos, digamos, tradicionalistas, igual el de Manuel M. Ponce, que fue su profesor de piano, de mi padre. Entonces, y eso que Julián Carrillo era digamos, un contemporáneo en el sentido de que él era el del sonido 13, lo microtonal y todo esto, que eso le interesó mucho a mi papá, pero era tradicional en el aspecto de academicista en el Conservatorio de México, y Carlos Chávez, que era todo lo contrario, se lo llevó a la Sinfónica Nacional, y ahí no solo a mi papá, sino a muchos mexicanos se impartían lecciones de dirección, y la orquesta era parte de todo un programa social que Carlos Chávez quiso desarrollar. Y en ese periodo que era posrevolución y posguerra, digamos, posguerra, Segunda Guerra Mundial, llegaron muchos artistas, muchos directores de orquesta. Bueno, llegó Hindemith, llegó Stravinsky, llegaban a experimentar en América, porque en Europa no se podía. Y creo que él asistía a estos ensayos, y entonces fue un gran momento para un joven, digamos, para cualquier estudiante, estar presente en esa dinámica, digamos, mexicana. Mi papá regresó y bueno, creó el Conservatorio de Castella. Esa es su gran obra, a la par de crear la Ópera Nacional en el 61. Antes de la Compañía Lírica Nacional, digamos, se creó la Ópera Nacional junto con Claudio Brenes y todo un grupo de cantantes muy importantes que estuvo en Costa Rica y que ofrecieron más de 10 estrenos de ópera en un lapso de 10 años, yo creo. Creó algo importante. Otro paso fue el CINAR, la Orquesta Sinfónica del CINAR, que fue una orquesta de radio y televisión donde grabó más de 76 programas y culminó con el ciclo de Beethoven de Sinfónico de Beethoven en el año 81. Yo me veo ahí en esa dinámica porque yo nací, mi nombre es Sergio Herrera, somos una familia numerosa, también somos 7 hijos, digamos 5 hombres, 2 mujeres, y yo soy el octavo, y entonces nací en el año 66. Y bueno, estudié en el Castella y mi instrumento principal fue el trombón. También recibí piano con don Ricardo Ulloa Barrenechea. Me interesó la dirección porque estaban las bandas y los coros y bueno, esa influencia de mis antepasados me hizo amar la música, y además en la dinámica que vivía el Castella, pues eso era casi que una lógica, ¿verdad? Y entonces mi papá me llevaba 42 años, entonces yo lo veía a él no como un padre, sino casi que como un maestro, ¿verdad? Me decidí por dirección, quizás no mucho con la venia del papá, pero al principio, pero después me apoyó 100% y empecé a dirigir la Orquesta del Castella en el año 88 a 96. Bueno, a 92 porque me fui a Alemania a hacer el posgrado en la Hochschule für Musik en Stuttgart por 2 años,
y recibí clases muy importantes con Helmut Rilling, Skur Masur, grandes maestros, y ver estas grandes orquestas, pues eso era como el máximo aprendizaje, digamos. Pienso que eso me llenó muchísimo y también me hizo no tener tanto miedo a la dirección de orquesta, puesto que un director no aprendí que no es el que sabe todo, sino que es el que guía todo, digamos, el que guía las ideas. Un director no es una estrella, un director de orquesta es prácticamente un canal de comunicación de las ideas del compositor. Entonces, siento que aprendí muchísimo de los alemanes, porque recuerdo que los alemanes decían que para ser director hay que tener canas. Y yo llegué de 30 años a Alemania, entonces entendí que sí, tienen razón, decir, la experiencia es importante, tener experiencia para ser director, y la experiencia hay que hacerla. Por eso es que los directores, antes de llegar a Berlín o a llegar a alguna gran orquesta, primero se quedan años en una ciudad haciendo repertorio, conociendo o formándose. Entonces, la dirección de orquesta es una carrera que podría terminar a los 80, 90 años, depende. Entonces, no se trata de correr, sino se trata de crecer, digamos, diría yo. Entonces, yo regresé a Costa Rica y luego, bueno, con la experiencia que también tuve en Venezuela, con José Antonio Abreu, a quien también le debo una beca, una beca de la Organización de Estados Americanos. Aprendí también lo que es el sinfonismo latinoamericano y la importancia de la creación de orquestas juveniles e infantiles. Y continúo en dirección de orquesta. Me interesa la grabación de música costarricense, la obra de mi abuelo, que sea interpretada, y actualmente estoy escribiendo también un libro sobre Arnoldo Herrera específicamente y su mundo en Costa Rica, digamos, que lo llevó a hacer el Conservatorio de Castella y desarrollar el arte en Costa Rica. Sé que hay un compositor, eh, Garrigues Herrera, Daniel, que ha tenido experiencia también con la Sinfónica Nacional muy importante. La familia Herrera, el legado de Mariano Herrera es un legado que, bueno, los compositores a veces sufren eso de que en el tiempo pasarán, como le pasó a Bach, más de 90 años para ser descubierto o escuchado. Pues la música de mi abuelo estuvo 40 años debajo de una cama, y ahorita el archivo histórico la estamos tratando de reencontrar, y yo todavía tengo el 50% de ese legado y lo conservo y esperaré en su momento para entregarlo a los archivos. Por el momento lo disfruto y lo palpo, lo leo, lo analizo y lo estudio, porque me gusta ver la música escrita en tinta. Mi padre, su legado que está ahí, es un legado que está en el Castella después de ya 24 años. Es un legado que permanece en la historia y siguen graduándose. Sé que los profesores de la Universidad de Costa Rica, el de saxofón, el profesor de percusión, el profesor de flauta, el profesor de trompeta, el director, Federico, Nuria en la Universidad Nacional, también es del Castella, Frank Piedra en la UNED, la directora del Teatro Nacional es del Castella. Entonces, yo pienso que ese legado del Castella es un legado que no tiene fin, se siguen graduando. Bueno, tenemos también a Eddie Eddie Mora, que es un compañero, él es de la graduación 81, yo soy de la graduación 83, así que en algún momento recuerdo que hasta toqué una obra de él de homenaje a Juan Santa María, muy interesante, siendo yo estudiante y él también en quinto año. Es decir, nosotros somos contemporáneos
y estamos todavía en apogeo, así que Costa Rica espera mucho de esa institución, espera mucho de lo que hizo mi padre, todavía está en ciernes, y lo de mi abuelo es algo que nos corresponde a los directores y a los conservatorios y bandas ejecutar, y a mí me corresponde continuar con la labor de creación de orquestas o dirección de orquestas, o sigo en ese mundo, y los Herrera, digamos, creo que habrán más adelante. Enseguida escucharemos varias obras del compositor Mariano Herrera en una interpretación de la orquesta del Conservatorio Castella bajo la dirección de su nieto Sergio Herrera.
Hemos escuchado varias obras del compositor Mariano Herrera en una interpretación de la orquesta del Conservatorio Castella bajo la dirección de su nieto Sergio Herrera. En el programa de hoy, titulado Familia de Músicos Herrera, hemos conversado con el director de orquesta Sergio Herrera. La Vicerrectoría de Acción Social, el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.